Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hacer un vivo para compartir mis impresiones sobre la película La Persecución, que me parece que trae varios temas para poder hablar, generar un intercambio. Es una película de producción franco-belga que todavía se encuentra en el cine. Yo la vi el domingo. La verdad que éramos 10 gatos locos ahí en plena siesta de domingo, rompiendo la siesta. La religiosa siesta de domingo para mí. Pero tenía ganas de ver esta película. Bueno, en las redes se describía como polémica porque trata sobre una estudiante de 13 años que denuncia a un profesor suyo por acoso. La verdad que bueno, mantiene la atención durante toda la película, creo que cumple ese objetivo. Se transmiten muy bien las emociones de los protagonistas. Lo que sí no me gustó que tiene final abierto. Pero bueno, después lo estuve pensando un poco y me parece que es congruente con lo que se transmite en la película, que es esto de que más allá de que se compruebe la veracidad de la denuncia, si los hechos de la denuncia eran ciertos, si hubo acoso o no hubo acoso de parte del profesor, el daño ya estaba hecho. O sea cual sea el final de la historia, era muy difícil revertir el daño ocasionado sobre la reputación del docente, que esto es algo que me gustaría hablar hoy. O sea, era muy difícil revertir el daño ocasionado, es decir, poder volver a establecer la confianza que ya se había desmantelado entre estudiantes y docentes, entre el cuerpo docente también, docente y autoridades. Así que bueno, voy a empezar a hablar. Hay una frase que cito mucho últimamente, que está en el libro 1984, que le he citado en el último vivo, que dice así: hemos cortado los vínculos entre hijos y padres, entre los hombres y entre los hombres y las mujeres. Nadie osa confiar ya en su mujer, en su hijo o en un amigo. En el futuro no habrá ni esposas ni amigos. Bueno, cabe aclarar que este es un libro distópico, sobre una sociedad distópica en la que se ha desmantelado la confianza en las relaciones. Entonces, pienso que quizás se vean dificultados también los lazos entre estudiantes y docentes, si se pierde la circulación de confianza y también el lazo afectivo que puede generarse entre ellos. O sea, es una sociedad donde no hay relaciones afectivas.
entre las personas. Entonces, si no hay relaciones entre familiares, ya no hay amistades tampoco, o relaciones de pareja, también pueden verse perjudicadas las relaciones de confianza entre estudiantes y docentes. Bueno, como decía, es la historia de un docente. En esta película se cuenta la historia de un docente que trabaja en una escuela secundaria de Francia, y él enseña la materia francés, digamos, que podría pensarse como el equivalente a español, literatura, acá en nuestro país. Bueno, él enseña con un estilo pedagógico poco convencional, porque podemos detectar que intenta crear con sus alumnos lazos afectivos en los cuales circule la confianza, para crear un ambiente ameno que propicie la transmisión de contenidos y el respeto. Y bueno, de este modo que la enseñanza resulte más efectiva. Pero bueno, no solo se trata de eso. ¿Por qué? Porque el docente se lo ve preocupado para crear una experiencia educativa transformadora. O sea, más allá de los contenidos concretos, él está atento a que los estudiantes en sus clases motivarlos a expresarse y formar su propio pensamiento. Y también está atento afuera del aula. Los convoca fuera del aula, aunque dentro del ámbito de la propia escuela, para tener otro tipo de acercamiento con ellos, para conocerlos más y apoyarlos en sus dificultades. Pero esta confianza es puesta en jaque, incluso su propia vocación docente y compromiso con su deseo de enseñar se le vuelve en contra, ya que incluso se comienza a levantar sospecha durante el transcurso de la película sobre las intenciones que él tiene con este estilo pedagógico, bastante singular, bastante poco convencional. Bueno, lo que ocurre es que durante una de sus clases él intenta poner un ejemplo para explicar un recurso expresivo y literario, y toma como referencia el peinado de una de sus estudiantes. Bueno, la frase concreta es que le dice me parece que estás exagerando hoy con tu belleza. Hoy me parece que estás exagerando con tu belleza. Y a partir de allí se desencadena una debacle, porque el resto de los pibes empiezan a cantar, a gritar, a tomarse en joda esa situación y bueno, a decir que al profesor le gusta al estudiante. Entonces esta alumna malinterpreta no solo estas, sino también otras situaciones en las que compartió con su docente, y decide denunciarlo por acoso. Entonces, a lo largo de la película se muestra cómo el docente se va desequilibrando. Y esto ocurre en la medida también de que él va perdiendo la confianza y el apoyo no solo de los demás estudiantes, o sea, el resto de los pibes, sino también de sus compañeros docentes, de los directivos y bueno, también de los padres de la comunidad escolar, incluso de su propia pareja. Bueno, en cuanto escala la situación, los sucesos parecen volverse irreversibles para él, al punto que va quedando cercado, desestabilizado y sobrepasado por los acontecimientos. O sea, esto era
lo que yo decía antes, como momentos de tensión que se va mostrando en la película. Porque él se encuentra sometido a una presión muy grande a partir de la denuncia, en una encerrona cuya tensión atraviesa la pantalla, sobre todo en una situación que se vive como amenaza externa, que bueno, si ustedes tienen la chance de ver en la última escena, parece como que si eso externo también representara la situación de amenaza interior que él siente por todos esos sucesos que está viviendo, cómo le cambió la vida de un momento a otro. Bueno, y está la amenaza que él vive, está la presión, me voy a servir un mate, que él llega a vislumbrar, llega a pensar en el suicidio como un posible modo de resolver la situación, de terminar con los problemas que estaba viviendo. No solo él, bueno, sino también toda la comunidad escolar, que se empezó a sentir afectada por toda esta situación. Entonces, bueno, este suicidio para él podría aliviar la situación de todo este entorno. Bueno, después me interesa plantear algo que en la película no se desarrolla, sino que se menciona, es el drama familiar del adolescente que realiza la denuncia. Bueno, este adolescente recientemente ha perdido a su padre y su hermano mayor parece haber ocupado el lugar de hombre de la casa, de manera prepotente, intimidante y agresiva. A todo esto la madre de este estudiante parece no pinchar ni cortar, porque directamente ni aparece en escena, no se la ve, no se escucha su voz, ni siquiera para hablar con el director de la escuela acerca de la situación de su hija. O sea, cuando citan a alguien para hablar, se presenta el hermano de la chica directamente, cuando citan a alguien para hablar sobre lo que había pasado. O sea, la pregunta que yo me hice es: hola Silvi, ¿cómo va? La pregunta que yo me hice es si esta madre, ausente totalmente, puede alojar a su hija en un contexto tan difícil. O sea, una hija que plantea estar experimentando un acoso. Bueno, yo no creo que la aloje. Bueno, en cambio, el hermano usa la situación de la chica, me parece, para ejercer poder, para intentar pasar por encima de los otros. O sea, eso como que conviene de esa manera a su situación psicológica, a su posición subjetiva, digamos. Entonces, bueno, a partir de todo este contexto familiar, que como digo, está mencionado, no está del todo profundizado, yo me preguntaba, bueno, cómo en una situación así de denuncia, no necesariamente puede tener que ver con los hechos que se denuncian en sí, porque como se ve es una situación en que la chica malinterpreta lo que hace, lo que dice su docente. Entonces, mi lectura es que esta situación puede haber tenido motivaciones psicológicas, porque no es un acoso, concretamente.
quizás, bueno, una denuncia también quizás puede tener atrás motivaciones ideológicas, que eso después lo voy a comentar. Como que me parece que habría que considerar, según el caso, cuáles son las circunstancias concretas también de la persona que hace la denuncia, en qué contexto se hace. Y bueno, sobre eso después me voy a explayar, voy a hacer una referencia al tema de los acting out que hablamos en psicoanálisis. Y bueno, todas estas particularidades del contexto familiar que tiene la estudiante que hace la denuncia, me parece que queda bien evidenciado en la película, aunque no del todo profundizado. Hola José, ¿cómo estás? Gracias por estar. Bueno, hay otro caso, no sé si lo conocen, es el caso de una chica que denunció a su padre, y el padre lleva 4 años preso. Ella lo denunció por abuso y desde hace un tiempo está diciendo que se arrepiente y está pidiendo a la justicia que revierta esta prisión del padre, porque dicen que fue una situación de puesta de límites, que la chica a la que la chica no se quiso acoger a esa situación de límites, no quiso aceptar los límites. Bueno, en el caso de esta adolescente podemos decir que es muy reservada, no parece tener la actitud rebelde de sus compañeros. Cuando decide expresarse, hola Agus, cuando decide expresarse ni siquiera puede hablar, sino que ella cuenta sobre la denuncia que le hace al docente por escrito. Incluso, bueno, la citan a una reunión con su docente, en la que está una autoridad de la escuela, y ni siquiera puede contar lo que sintió, lo que le pasó y que motivó a que ella quisiera denunciar a su docente. No puede contar, no puede hablar, digamos. Entonces, bueno, se comunica por escrito y podemos decir que se revela ante su docente. O sea, está claro que se siente amenazada de alguna forma. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿es por su docente que se siente amenazada o por la complicada situación familiar? Como decíamos antes, ella perdió a su padre y la madre está ausente. Y hay un hermano medio patotero que parece venir ahí a ocupar el lugar del padre. Entonces yo me preguntaba esto, si la situación de denuncia surge de esta complicada situación familiar, la amenaza no podría tener que ver con esta situación también. Y quizás la situación con el docente es la oportunidad para que ella pueda, de alguna forma errática, como expresar algo de lo que le está pasando. Bueno, en cuanto a lo ideológico, bueno, no se menciona el feminismo directamente en la película. Yo hago una lectura desde ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué no se le crea a él en la escuela? Se le crea al estudiante que va a denunciar. Me parece bastante arbitrario, digamos, que se le crea al estudiante y no se considere la situación del docente. Y bueno, yo me preguntaba, bueno, esto por el supuesto patriarcado, que habría un poder sostenido, ejercido por los hombres,
que mantiene sometidas o juzgadas a las mujeres, nos mantendría sojuzgadas a las mujeres. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, con esa hipótesis, y en principio me parece que hay que tener cuidado con las ideologías, porque las ideologías como que portan significaciones muy cerradas, tienen ideas como muy cerradas de lo que son las cosas o cómo deberían ser las cosas, y me parece que hay que tener especial cuidado de cómo se aplican estas lecturas a la realidad de las cosas que pasan. Porque bueno, muchas veces suelen generalizar, y como digo, para mí hay que tener, sobre todo en esta, yo me agarro de esta película, pero podríamos plantearlo en todos los casos, que hay que siempre ver evaluar cuáles son las circunstancias concretas del caso. Entonces creo que hay que tener prudencia para tener criterio a la hora de discernir las cuestiones, por dónde viene la mano. Entonces, voy a decir algo más. Bueno, en la película también la chica plantea que hubo una situación previa a esa, donde el profesor le hace ese comentario: bueno, me parece que hoy estás exagerando con tu belleza. Ella se acuerda de otra situación donde dice que él se estaba acomodando el cinturón y justo la miró a ella. Su mirada, la mirada del profesor enfocó a la chica. Entonces digo, es una película que se llama Agus la persecución. Es de 2024 y acá en Rosario se estrenó hace 2 semanas. Todavía está en el cine. Tiene varios títulos. Hay otra traducción que le pusieron El buen profesor, algo así. Entonces, bueno, decía que hay otra situación donde la chica se acuerda que el tipo, el profesor, se acomodaba el cinturón y justo la mirada enfocó hacia ella. Entonces digo, capaz que fue una casualidad, qué sé yo. Como que si eso es interpretado como acoso, yo lo veo como muy cerrado. No sé, ¿qué piensan ustedes? Capaz que justo miró para arriba y cuando levantó la mirada y la chica estaba sentada ahí adelante, qué sé yo. Bueno, después también habrá una cuestión de que no se puede hablar de los cuerpos. Bueno, yo me preguntaba también si llegará el punto en que no se pueda mirar. Como que son ideas, me parece, muy, muy cerradas de cómo son las cosas. O sea, para escribir poesía también hay que mirar y escribir sobre lo que se ve, sobre un cuerpo. Entonces, digo, llegará el punto en que no se podrá mirar, no sé. Pero, o sea, el tema es no decir groserías, digamos, tratar de respetar, porque toda mirada también es lasciva, tiene que ser sancionable, no se puede hacer un halago tampoco en relación al cuerpo, qué sé yo. Bueno, que no se pueda hablar me parece que es un extremo muy fuerte. Bueno, de hecho hasta me parece que confunde y es desorientador. Bueno, yo no soy ni feminista ni machista, me parece que son categorizaciones que no sirven, que no aportan esclarecimiento ni resolución a los conflictos de la actualidad. Y bueno, como decía, me parece que el feminismo porta significaciones muy cerradas. Para mí sostiene la neurosis, el malestar, porque considera que los hombres tendrían una situación más facilitada que las mujeres. O sea, como que los hombres la pasan mejor, nosotras estamos condenadas a sufrir, que es un garrón ser mujer, y culpan a los hombres del sufrimiento de las mujeres. Bueno, me parece que no es así. Entonces realiza muchas simplificaciones,
hace reduccionismos y en definitiva me parece que termina despreciando a la mujer, el feminismo. Porque bueno, supone que las mujeres la pasaríamos peor, porque es un garrón ser mujer, básicamente. Y después también ignora el tema del masoquismo, que en psicoanálisis se estudia mucho, como uno muchas veces sostiene situaciones de manera inconsciente en contra de su propio beneficio. Y bueno, ahí en realidad no sería culpa de nadie. Por eso me parece bastante complicada analizar las situaciones desde esto de la perspectiva de género. Porque bueno, ¿por qué creerle a esta chica y no al docente? Y en la película se ve que hay un gran malentendido en todo esto. Es bastante cuestionable y arbitrario, me parece. Sobre todo de parte de este docente en particular. ¿Por qué? El docente sabemos que siempre ejerce un poder. El docente tiene el poder de decirle a los alumnos lo que tienen que hacer, les va asignando actividades, tiene la facultad para evaluarlos, puede decidir si aprueban o no aprueban la materia. Y bueno, tiene también el poder para que imponer el respeto también, que todos se traten con respeto. Pero bueno, este docente se muestra en la película que él se corre de un ejercicio del poder autoritario o arbitrario, ya que permanentemente les va cediendo la palabra a los estudiantes. De hecho, bueno, cuando están en la clase de poesía les pregunta a cada estudiante qué interpretan de esa poesía, de qué está hablando la poesía, qué le parece a cada uno, y él no sanciona nunca la interpretación de cada chico. Entonces eso me parece que está interesante. Además el profesor en principio, cuando se entera de esta situación con la alumna, él está dispuesto a hablar con ella, por supuesto en presencia de una autoridad que es una mujer. Entonces es una autoridad de la escuela y él está dispuesto a aclarar la situación de acoso de entrada. Por eso, como decía antes, me parece que siempre hay que evaluar la situación concreta en la que se denuncia algo, porque bueno, puede haber cosas atrás que no se está contemplando. Entonces cabría preguntarse si la adolescente realmente puede hablarle al docente, porque en esa reunión no dice nada, no puede ni hablar. Ella se expresa por escrito. Hola Nacho, ¿cómo estás? Entonces estamos ante una adolescente que no puede hablar de lo que le pasa. Por eso, bueno, reitero, me parece que hay que evaluar realmente la situación concreta en la que se denuncia algo. Porque, o sea, quizás no está ante un profesor piola como este. Con este docente me parece que se puede hablar, porque él, como decía antes, cede la palabra todo el tiempo a los estudiantes, hace que circula, pero esta chica es muy reservada y no está pudiendo hablar. O sea, es más entendible que dijéramos, bueno, está frente a un docente que la verdad que no es piola para nada, que es un autoritario, qué sé yo. Pero con él podría hablar tranquilamente. De hecho, los estudiantes lo enfrentan, incluso, bueno, el resto de los estudiantes tienen una posición rebelde, no tienen ningún pudor, pueden opinar con él, no pasa nada. Pero este es el punto al que quería llegar. Bueno, yo creo que la denuncia de acoso en este caso funciona a modo de acting out. ¿Qué es el acting out? El acting out es una respuesta subjetiva, una respuesta de una persona que se pone en juego cuando
surge angustia, cuando la persona se siente angustiada. Y el acting out tiene la particularidad de que conlleva implícita la pregunta de ¿qué soy yo para el otro? ¿Qué soy yo para el adulto que me crió? Sería básicamente el adulto que está puesto en el lugar de otro, que transmite el lenguaje, los cuidados, bueno, que está atento a las necesidades del niño. ¿Qué lugar tengo para el otro? Es la pregunta que está implícita cuando surge un acting out. La pregunta es, ¿te importo? Si a mí me pasa algo, ¿te vas a preocupar por mí? Esa sería la pregunta de fondo. El tema es que en el acting out no se puede hablar, por eso se llama acting, se actúa o se muestra algo. Hay una conducta, no hay palabras. Y bueno, justamente lo que le pasa a esta chica, que ella no puede hablar con este profesor, que con este profesor tranquilamente vos podrías aclarar un problema, porque es un tipo piola que le da lugar a los estudiantes. Entonces, me parece que con él particularmente podría hablar. Entonces, yo me pregunto, esta estudiante no se revela, sigue en esa actitud reservada que uno ve muy diferente a la actitud de los otros estudiantes. Puede revelarse ante un padre con el cual siente que no tiene lugar, que no tuvo lugar. A mí me parece que no. Entonces, como decía, en lugar de hacer esta pregunta directamente, en lugar de preguntarle, agarrarlo al padre directamente, bueno, en este caso a la madre, porque el padre había fallecido, en lugar de agarrarle a la madre directamente y preguntarle, ¿te importo? ¿Qué soy para vos? No dice nada, digamos. Entonces, en los acting se intenta poner de manifiesto, por ejemplo, angustia ante no saber qué lugar tiene uno en el otro, y en este caso podría funcionar al modo de esta pregunta. Bueno, si a mí me acosan, por ejemplo, ¿qué vas a hacer vos? ¿Te vas a quedar callada? ¿Vas a venir a la escuela a hablar con el docente? ¿Me vas a defender? ¿Vas a hacer una denuncia? ¿Me vas a acompañar? ¿Te vas a preocupar? ¿Qué vas a hacer? Esta para mí es la pregunta que se pone en juego en este caso. Y bueno, vemos que la madre no hace nada, no va a la escuela, no se preocupa. Así que me parece que la cuestión de la denuncia en este caso pasa más por lo que le pasa a la chica con la madre, o también puede tener que ver el tema de la muerte de su padre, bueno, todo el drama familiar que se pone en juego en este momento de su vida. Para mí tiene que ver la denuncia más con esas cuestiones que con lo que le pasa a ella con el profesor, que son toda esta serie de situaciones confusas que decía antes. Entonces, como que la chica se pregunta, bueno, si me hacen algo malo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a acompañar como necesito o te vas a quedar sin hacer nada? Entonces, quizás en el docente sí encuentra un lugar para hacer este acting. ¿Por qué? Porque un tipo, como decía antes, preocupado e interesado por lo que le pasa a los estudiantes. El tipo incluso propone encuentros en el comedor, los invita a comer, quiere saber sobre la vida de ellos. O sea, porque hay teorías del aprendizaje, teorías pedagógicas sobre cómo enseñar que tienen en cuenta que está bueno propiciar una relación entre estudiante y docente para que el estudiante se sienta contenido, que sienta un apoyo en ese docente, que puede confiar, que le va a enseñar algo, que lo puede tomar como referente, digamos. Entonces, me parece que
que bueno, no es casual que haya surgido este acting out con este docente. Si puede considerarse como acting out esta conducta de denuncia, que para mí sí, desde mi lectura sí. Bueno, entonces para decir que la adolescencia es un periodo crítico donde el lugar que tuvimos y que tenemos para los otros, para los adultos que nos criaron, suele interrogarse, y cuando alguien no cuenta con los recursos simbólicos, no puede poner en juego la palabra para hacer esta pregunta, para responderla, para pensarla siquiera, porque también pensamos con palabras, la tramitación de esta pregunta suele hacerse por medio de los acting. Por otro lado, bueno, en la adolescencia sabemos que no es cierto que un adolescente no necesite más a su padre, a su madre. Si bien se pierde el lugar que tenía como hijo y necesita un espacio propio, necesita cada vez conquistar espacios propios el adolescente, también necesita saber que puede contar cuando lo necesite con otro adulto que va a estar ahí para apoyarlo, digamos. Y no saber que se encuentra con otro, ponerlo en duda o no saberlo directamente, puede ser muy desorientador, y los acting puede ser una forma de poner las cartas sobre la mesa en cuanto a cómo está esa cuestión, de si se puede o no se puede contar con otro, que contenga, que apoye, que soporte. Bueno, llevarse materias también puede ser otra conducta que puede ser leída como un acting. A mí, por ejemplo, una vez me consultaron por ese tema y bueno, en ese caso concreto, siempre hay que evaluar el caso concreto. Esa conducta no era una situación realmente querida, no le daba lo mismo a la persona que lo hizo. Pero bueno, fue la forma para expresar un montón de cosas que no funcionaban con respecto al lugar en el otro, para esa persona. Así que bueno, poniendo a hablar el acting, por ejemplo, en un espacio de análisis, de terapia, puede llevar a lugares interesantes y bueno, hacer cambios también para que no sea necesario llegar de nuevo, porque muchas veces también se puede entrar en una repetición de acting en acting, si las cuestiones siguen en forma, las cuestiones por las que está pasando la persona siguen en forma inconsciente y no se puede hablar sobre eso ni iniciar ningún cambio. Hay acting más complicados porque involucran conductas riesgosas. Bueno, por ejemplo, yo había escuchado un caso que era un pibe que iban a la ruta con unos amigos y empezaban a correr entre los autos. Así que bueno, de todas maneras las conductas hay que analizarlas. No es que determinado tipo de conducta equivale siempre a un acting, digamos, no es tan determinista. Bueno, es tremendo porque finalmente cuando la chica decide hablar con su docente, al final puede hablar con su docente sobre cómo su propio drama familiar se relaciona con la situación del equivocado acoso, del acoso malentendido, y le dice, no sé qué hacer. Ella le dice al docente, no sé qué hacer. Bueno, y él se encuentra tan devastado por toda la situación, por todo cómo se habían dado los acontecimientos, que él ni siquiera le puede decir la verdad. O sea, cualquiera de nosotros, calculo que si alguien nos acusa falsamente o de manera equivocada y nos dice no sé qué hacer, le diríamos, bueno, decí la verdad y que se termine todo esto. Pero bueno, ¿qué pasa? Es que a lo largo de la película el tipo se siente tan humillado
que parece sentirse cada vez más decepcionado de su trabajo. Esto que decía antes de que el tipo era alguien que tenía mucho compromiso con su trabajo, mucha dedicación, que realmente le importaba lo que le pasaba a los pibes, que los pibes aprendan. Entonces, a medida que la mirada que tienen los demás sobre él, incluso sus propios estudiantes, se transforma, su actitud se va tornando más hosca, cada vez más hostil, cada vez más agresiva también, incluso con sus propios estudiantes. Bueno, yo creo que esto es un intento de supervivencia también, de dar batalla ante lo que le ocurre, porque cada vez va quedando más solo el tipo. Bueno, y acá, para decir una cuestión que trabajamos en psicoanálisis, que la mirada de los demás es estructural, decimos, ¿por qué le damos tanta importancia a la mirada de los demás? Porque es constitutiva de nuestro yo, de nuestro yo consciente, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, que nos permite trasladarlos, que bueno, nos permite hacer nuestra vida cotidiana. Es constitutiva de cómo nos vemos a nosotros mismos. O sea, cómo nos vieron, cómo nos vemos depende de cómo nos vieron a nosotros mismos. Entonces, esa mirada no solo está hecha de percepciones, también está hecha de palabras, la mirada. Y también las palabras de los demás hacen a nuestra autovaloración, a nuestro sentido de existencia. La mirada, como decíamos, es el fundamento de nuestro yo. Bueno, y esto es lo que se denomina como el estadio del espejo. Gracias a la mirada del otro nos conocemos y nos reconocemos a nosotros mismos. Se dice que el bebé se siente todo desintegrado, como desmembrado, no coordina sus partes. Eso se va logrando a través de que el otro adulto lo empieza a tocar, a bañar, a alimentar, le canta, qué linda manito, ¿qué tienes tú? Empieza a percibir su propio organismo a través del contacto también con el otro, y así va formando un cuerpo más o menos integrado, digamos. Entonces, aunque no nos veamos la mano, sabemos que tenemos una mano. O sentimos que nos duele la espalda, bueno, lo que sea. Adquirimos sensibilidad sobre nuestro cuerpo. Bueno, entonces una buena mirada del otro es necesaria para conocer y reconocer nuestra imagen. En este sentido, la mirada que tenemos, la mirada que los demás tienen de nosotros, también resulta de importancia para nosotros. Nos afecta, las tenemos en cuenta, la mirada que tienen los demás de nosotros. Produce un efecto. También para saber si lo que hacemos tiene sentido o no, en qué medida tiene valor, nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro desempeño. También para saber cuál es el impacto de nuestra conducta sobre los demás, qué le genera, qué le generamos al otro con nuestra conducta. Para eso es importante conocer la mirada del otro y la tenemos en cuenta. No como una evaluación, yo considero, sino como una confirmación o reconocimiento de qué es lo que somos, como una validación. O sea, yo creo que es gratificante sentirse reconocido, en el sentido de que se forme una mirada justa de nosotros, de nuestra actitud, de lo que hacemos. Y a la vez me parece que es terrible sentirse invalidado. Y bueno, yo acá hago la diferencia, que no creo que pase con buscar la aprobación del otro. Yo creo que hay como una delgada línea que la separa entre el tema de la reputación y la aprobación, o el tema de la validación o la invalidación, digamos. Yo creo que es una dosis de narcisismo
sano. Me parece que no está mal tener esto de sentirse validado por el otro. Obviamente el trabajo de validación empieza por uno, pero bueno, puede ser terrible que la reputación termine arruinada. El trabajo para revertir toda esta mirada social negativa, perjudicial, puede ser muy tremendo el trabajo que se tenga que hacer. Por ejemplo, en este caso, que se lo acusa de acosador al docente. O sea, ¿cómo hace para revertir esa imagen? En el aspecto laboral es muy complicado que la gente empiece a hablar cosas que no son reales. Es muy deshonesto y bueno, cosas sin comprobación. Entonces ahí me parece que la autoestima no es tan o sea, no se alimenta solo de las consideraciones propias, de cómo uno se siente consigo mismo, sino también se alimenta de miradas externas. Entonces uno puede saber que hizo bien las cosas, que fue justo en su comportamiento, pero no deja de ser complicado, terrible ver que otros no perciben lo mismo o que no lo acompañan a uno. Y cada uno mira podemos decir que cada uno mira también desde sus propios fantasmas o desde sus propias ideologías a los demás, desde sus propios imaginarios o posiciones singulares frente a los otros. O sea, ¿qué ve cada uno de otro? Muchas veces no tiene que ver con un espejo transparente, digamos. En realidad hay otras cuestiones en juego. Por eso yo decía que a mí me parece que las ideologías vienen a embarrar la cancha muchas veces, y que no se evalúa, no se considera la situación concreta. Y ese es el peligro de cuando se sostienen ideologías tan extremas, como decía Agustina. Entonces aquí hay una discordancia, hay un desencuentro. Alguien que se ve a sí mismo como inocente, pero recibe una mirada externa de sanción, de castigo. Una mirada que solo juzga mediante la injuria, y también una especie de no mirada que se manifiesta sistemáticamente a través de la falta de apoyo, del rechazo, de la exclusión, y que puede volver una persona sumamente vulnerable, provocar una situación de desamparo, de soledad no elegida, un sentimiento de vacío, una falta de sentido. Entonces puede recargar las municiones del super yo, sentirse una mierda, básicamente, identificarse con esa mierda que a uno le ofrecen, porque bueno, tenemos esa situación también de masoquismo constitutivo que decía antes. Uno empieza la existencia siendo objeto de sus padres. A uno le hablan, bueno, le dicen cosas, y uno después también puede retornar siendo un objeto, diciéndose cosas a sí mismo, o también recibiendo la mierda que viene de los demás, como agarrando también esa mierda que viene de los demás. Entonces finalmente uno queda sometido. Y bueno, sentirse así obviamente como un objeto, execrado, castigado, sacrificado, que tiene que renunciar a su deseo. Bueno, el docente ya no tiene más ganas de enseñar, está sobrepasado por toda la situación, ya
no se siente valorado ahí, no se siente bien. Entonces queda desbordado, desestabilizado, y esta situación puede detonar efectos psíquicos sumamente destructivos. La necesidad de reclusión o aislamiento, bueno, la depresión, que puede llegar hasta el suicidio. Lamentablemente hay muchos casos de falsas denuncias que terminan en suicidio. Porque es demasiada la presión que se siente. Incluso puede llegar a sentirse vergüenza, aunque uno no haya hecho nada malo, porque nos constituye la mirada del otro. Entonces, a cierto punto, la mirada de los otros también puede formar de nuevo parte de nosotros mismos. Y bueno, me parece que es muy complicado que psicólogos trabajen con esta cuestión de la perspectiva de género, porque yo me pregunto, si llega alguien así, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan? Me parece que si vamos a sostener una ética es la del respeto a todas las personas. Todos podemos estar pasando por situaciones vulnerables y muchas veces de manera injusta. Así que la ideología no solo puede obstruir la mirada, sino también sesgarla. Y bueno, y acá queda incluido el trabajo. Y qué importante también tener una reputación laboral. Y si hablamos de los efectos de la nominación, de cómo nos nombran, también es constitutivo de nuestra realidad. La nominación crea realidad para los seres humanos. Ya desde pequeños nos nombraron, de alguna forma. Ay, sos una muñequita, sos un gordito, no sé. Qué linda nenita, qué lindo nenito, qué peticito, qué sé yo. Nos van nombrando. Y qué inteligente. Bueno, entendemos que se valora la inteligencia y nos dedicamos a eso. A ser inteligente. O sea, entonces en la medida que nos nombran, también creamos nuestra propia realidad. Y muchas veces sin saberlo, de manera inconsciente. Entonces a través del lenguaje nos damos existencia. Podemos darnos cuenta, explicar lo que nos pasa, derivar acciones de eso. Uno se orienta a través del lenguaje, deriva pensamientos, asocia, y después es muy difícil destruir, revertir esas cosas que uno asoció, construyó, esas significaciones sobre otra persona, la mirada social. O sea, ¿cómo se sale de una injuria? Por ejemplo, acosador puede ser una palabra injuriante, o sea, es algo que lo nombra uno de una forma que evoca el desprecio, que significa el desprecio para los demás. O sea, alguien que acosa no hace buenas acciones, hace malas acciones. Entonces, ¿cómo queda uno ubicado? Es una frase constatativa. ¿Qué quiere decir? Que se nombra al ser. A partir de ahí ubican en cierto lugar a una persona. Sos un acosador significa que sos alguien que genera repudio. Y yo me pregunto cómo se desmarca a alguien de eso. Es muy difícil desmarcarse de eso. No hagas olas, le decían al docente. Es una expresión que significa, bueno, no hagas quilombo, no generes conflicto. Se tiene que ir la persona, tiene que renunciar. ¿Por qué tiene que renunciar si no hizo nada malo? De alguna forma puede ser reducir a alguien a una palabra que genera desprecio. No sé si odio, puede ser odio, pero que genera desprecio. Vos sos así, vos sos asá, vos sos acosador, vos sos machirulo. Y si no es real,
Entonces el problema de no problematizar y como que todo da lo mismo. Y no da lo mismo. Porque en muchos casos esta mirada social, que podemos decir que tiene efectos superyoicos, porque deja reducida a la persona a un objeto con todas las consecuencias que enumeramos antes, de repudio, de rechazo, que siente vergüenza aunque no hizo nada malo, pero lo miran mal, entonces algo habrá hecho, decían. Bueno, esta mirada social superyoica se lleva puesto al trabajador, al que despiden, en muchos casos, sin pruebas. O sea, los juicios llevan años hasta demostrar la inocencia de qué va a vivir la persona, sobre todo en la realidad que tenemos en este país. Y bueno, cuando no circula la palabra o está obstruida y las diferencias escalan, por ejemplo la diferencia de percepción entre una persona y otra, como por ejemplo entre la chica y el docente sobre esta situación concreta, se da lugar al odio y a la violencia. Cada uno percibe desde su imaginario, desde su relación con los otros, desde su huella psíquica, desde la marca de los otros. Por eso, bueno, el trabajo de acá es desmarcar de estos enunciados constatativos. O sea, problematizar las cosas, por eso se me ocurrió hacer este vivo. Y bueno, pasamos a la situación de la escuela, ya para ir terminando. La situación de la escuela en Francia parece ser que es la misma que en Argentina. Yo había leído una noticia que se hizo una marcha en Olavarría, Buenos Aires, por situaciones, distintas situaciones que habían surgido donde se denunciaba a docentes por acoso, por abuso incluso, o sea, más grave todavía me parece. Y no quedaban totalmente desprotegidos los docentes. Entonces, bueno, lo terrible es ver cómo en esta escuela cada uno está ocupado en cuidar su puesto. Por eso no quieren involucrarse, ni tratar de entender qué está pasando, qué pasó, ni para intentar aportar algo que resuelva la situación. Bueno, nadie se la juega. Y esto se resume en la frase que todo el tiempo el director le está diciendo al docente: bueno, vos no hagas olas, no generes conflicto, evitemos el conflicto. Pero bueno, evitar el conflicto significa que se le venga encima una falsa denuncia, atenerse a la situación como está dada, o sea, una situación injusta. Y la situación es innegable, pero el tema es que nadie quiere perder nada, ni prestigio, ni el puesto. Obviamente es complicadísimo perder un trabajo bueno, por ejemplo, en este país, en la situación que estamos viviendo, es muy complicado y hasta es entendible. Pero tampoco hay una organización colectiva para evitar que todo se vaya a las manos. O sea, yo hubiera hecho una reunión, citada a los estudiantes, todas las situaciones que describe la chica de acoso fueron públicas. Había testigos. Ocurrió todo durante el horario escolar, en el ámbito escolar, y que se aclare la situación. Pero bueno, cuando prevalece el individualismo, se pierden los valores colectivos. Entonces nadie toma verdaderamente en serio a nadie. Todos somos sustituibles, todos somos prescindibles, descartables, reemplazables. O sea, si hay un riesgo de cada uno por perder el trabajo, que como digo, si hay una situación hay una situación económica complicada, a veces hay hijos que mantener, bueno, padres a los que ayudar, bueno, un montón de situaciones. Pero bueno, para eso está la fuerza del colectivo, que no se pone en juego para nada en esta película. Y bueno, parece que es reflejo de muchas situaciones. Bueno, por eso se dejan estar y la situación escala. Bueno, me está diciendo que se termina el tiempo para el vivo. Quería terminar de redondear una cuestión, pero bueno, en todo caso corto y me vuelvo a conectar.